Hola patronartistas, mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido y vamos a aprender a tejer una chaqueta de crochet para bebé. Vamos a aprenderlo en dos partes. En esta primera en la que estamos hoy vamos a aprender a diseñar la chaqueta, vamos a hacer todo el diseño previo desde cero, desde la toma de medidas a el dibujo, a cómo trasladar las medidas al patrón, a cómo convertir esas medidas en puntos y vueltas. Todo, para aquellas personas a quienes os gusta hacer el proceso desde el principio, y luego haremos una segunda parte en la que iremos tejiendo paso a paso. Así que vamos a ponernos manos a la obra con este tutorial. Bueno, y para empezar con el diseño de esta chaqueta, lo primero es decidir y dibujar cómo queremos que sea nuestra chaqueta. Aquí, como veis, tenemos lo que es el cuerpo de la chaqueta por un lado y por otro lado tenemos la manga. Nos faltaría la parte del gorro, pero la parte del gorro la dejamos para el final. Os explico un poquito cómo he decidido que sea esta chaqueta. Como veis, lo que he pensado es empezar a tejerla toda de una pieza desde el bajo, llegar hasta cierta parte de la chaqueta que van a ser las sisas y ahí ya dividir en dos delanteros que veis aquí señalados con una flecha y la trasera, que es el resto de parte que nos queda sin la flecha. La separación entre delanteras y trasera nos da el hueco de la manga. Y como veis también tenemos una pequeña forma para el cuello, que solo lo hacemos en las delanteras, no lo hacemos en la trasera precisamente porque queremos añadir un gorro. Y luego tenemos la manga en su parte más ancha va a estar unida directamente con la zona de la sisa, con lo que tendrá la misma medida. Y luego vamos a hacer con el largo que nos salga de las medidas y acabará un poquito más estrecha de lo que ha comenzado, siempre que queramos hacerlo así. Porque si alguien no quiere hacerlo así, solamente tendrá que hacer la manga todo el tiempo de la misma medida. Bueno, y vamos a empezar a tomar las medidas. Voy a deshacerme de la manga, voy a dejar solo el cuerpo de la chaqueta y lo que voy a hacer ahora es traer a mi modelo, que nos va a servir para explicaros cómo o por dónde tomar las medidas si queréis tomar las medidas. No os preocupéis si no podéis tomar medidas, porque voy a dejar en el patrón escrito, cuando lo haga, voy a dejaros las medidas estándar para diferentes edades. Pero bueno, siempre es mejor, si tenéis posibilidad, tomar medidas. Bueno, pues os voy a poner por aquí ahora unas flechitas que nos indican todas las medidas que tenemos que tomar y vamos a ver cómo las tomamos en este modelo tan guapo que nos hemos agenciado. Bueno, y vamos a empezar con la anchura de nuestra chaqueta y la vamos a medir midiendo por la zona de la cintura o la cadera donde queremos que nos llegue la chaqueta. Vamos a medir todo el contorno tal y como indica esta flecha o línea que nos aparece por aquí. Esa medida, en mi caso, que es una chaqueta para un bebé de entre 3 y 6 meses, es de unos 66 centímetros, así que voy a trasladarla al patrón. Como podéis ver, además de aparecer esos 66 centímetros, han aparecido 64 centímetros. Eso es así porque a la hora de montar los puntos voy a tener que montar 2 centímetros menos, porque voy a dejar un margen ahí que lo voy a utilizar en otro color y en otro punto, va a ir en otra dirección y no lo voy a necesitar de cara a montar los puntos, con lo que nos vamos a quedar en mente con esos 64 centímetros que son los puntos que vamos a tener que montar. Luego ya calcularemos cuántos puntos son esos. Como decíamos, llegados a la sisa vamos a tener que dividir estos 64 centímetros en tres partes, dos delanteros y una trasera. Podéis medir con exactitud lo que mide la parte delantera o la parte trasera, pero yo normalmente lo que hago es dividirlo entre dos. Esos 64 los divido entre dos, en mi caso dan 32 centímetros, entonces dejo 32 centímetros para la trasera y 32 para la delantera, pero como la delantera tiene dos partes, bueno, pues voy a dividir esos 32 de la delantera entre dos y me salen 16 centímetros, con lo que tendremos 16 centímetros de una delantera, 16 centímetros de la otra delantera y 32 centímetros de la trasera, tal y como veis indicado en el patrón. Ahora vamos a tomar la siguiente medida más importante, que es la largura total de nuestra chaqueta. Vamos a tomarla según indica esta línea, desde la zona del hombro más o menos a la altura del cuello. Vamos a bajar hasta donde queramos que llegue nuestra chaqueta, puede ser la cintura, la cadera, como si queremos hacerla hasta las rodillas. En mi caso es más o menos hasta la cadera, hasta comienzo de la cadera. En mi caso, como podéis ver, esa altura es de 27 centímetros, pero como veis nos han salido aquí 24 centímetros. Esos 24 centímetros son los que tenemos que tener en cuenta ahora de comienzo, ¿vale? Porque es la altura que vamos a hacer a falta de hacerle ese borde que decíamos que vamos a hacerle en otro color. Así que nos quedamos con esos 24 centímetros, son 3 centímetros lo que va a tener en este caso en el bajo ese borde.
Bueno, como veis, ahora lo que tenemos que hacer es dividir esta parte de la delantera en tres partes. Por un lado, tenemos que saber la altura a la que tenemos que dividir el tejido entre delanteras y traseras, y por otro lado tenemos también que saber qué altura va a tener el cuello y a qué altura la tenemos que comenzar. Así que vamos a ver todo esto. Bueno, todas estas medidas las vamos a tomar teniendo en cuenta los 24 centímetros, no los 27, ¿vale? Nos vamos a olvidar de ese pequeño bajo. Y lo primero que vamos a medir es la sisa, ¿vale? La profundidad de la sisa o la altura de la sisa. Y para ello vamos a medir alrededor del brazo del niño, tal y como indica esta línea. Tenemos en cuenta que a la hora de trasladar la medida estamos trasladando la profundidad o la altura, no estamos trasladando toda la medida completa que rodea el brazo, con lo que vamos a dividir esa medida entre dos. En mi caso daba 24, tenemos 12 centímetros de sisa. Bueno, y a esta medida que tenemos de 12 centímetros tenemos que restarle la profundidad del cuello, ¿vale? Para saber a qué altura tenemos que empezar a hacer el cuello. En mi caso voy a dejar 2,5 centímetros, que es una medida que me gusta mucho para hacer gorros en este tamaño. Para el resto de tallas suelo añadirle medio centímetro más a cada margen de talla. Por ejemplo, si en esta talla de 3 a 6 meses he hecho 2,5, en la de 6 a 9 suelo dejar pues 3 centímetros. O sea, voy añadiendo medio centímetro por cada tramo de talla. Pero este es un tema que depende también de gustos, de cómo os gustan de profundos o no los cuellos. Entonces, ¿cómo nos quedan ahora todas estas medidas? Bueno, teníamos 24 centímetros, de los que 12 van a ser para la sisa, con lo que nos quedarán 12 para la parte baja, con lo que tenemos 12 centímetros de la parte baja y 12 de la sisa. Pero a la sisa le quitamos 2,5 de profundidad del cuello, con lo que tenemos 12 centímetros del bajo, 9,5 centímetros hasta llegar al cuello y luego 2,5 centímetros de cuello, tal y como refleja nuestro dibujo o patrón. Bueno, y eso nos quedan dos medidas por conocer, que son la anchura de hombro y la anchura del cuello. Para ello lo que vamos a hacer es medir el hombro desde la zona donde queremos que llegue el cuello, ¿vale? Hasta donde termina el hombro y empieza ya el brazo, tal y como indica esta flecha, y anotamos esa medida. Se lo restamos a la anchura total de 16 centímetros y nos quedan 10 centímetros de hombro y 6 centímetros de cuello. Así que lo anotamos en nuestro patrón y así ya tenemos todas nuestras medidas. Y ahora, antes de empezar con la manga, vamos a convertir todas estas medidas en puntos y vueltas, ¿vale? Para eso vamos a retirar a nuestro bebé y vamos a traer la muestra. ¿Y para qué nos sirve la muestra? Bueno, pues para calcular los puntos y vueltas que necesitamos hacer para nuestras medidas exactas. Y para hacer estos cálculos, lo primero que tenemos que hacer es en la muestra poner la cinta métrica, mirar 10 centímetros, ¿vale? Y contar cuántos puntos tenemos en 10 centímetros. En este caso nos salen 16 puntos en 10 centímetros. Y luego giraremos la cinta métrica a lo largo, ¿vale? Y miraremos cuántas vueltas nos caben en 10 centímetros. Y en este caso tenemos 11 vueltas. ¿Y cómo usamos estos datos de la muestra para calcular los puntos y vueltas que necesitamos para cada tramo de nuestro tejido? Bueno, es muy sencillo. Vamos a hacer unas reglas de 3. No te preocupes si no sabes hacer reglas de 3 porque va a ser muy fácil que sepas qué tienes que hacer exactamente. Bueno, en esta regla de 3 lo que vamos a hacer es extrapolar el tamaño de la muestra al tamaño grande, y para ello lo que hacemos es, vamos a tomar los puntos de base que tenemos que montar. Tenemos que conseguir 64 centímetros, pero tenemos una muestra que nos dice que en cada 10 centímetros vamos a tener 16 puntos, ¿vale? Y lo que hacemos con una regla de 3 es calcular si en 10 centímetros tenemos 16 puntos, cuántos necesitaremos en 64. Y para ello lo que hacemos es multiplicar esos 64, o sea, los centímetros que tenemos que conseguir para nuestro tejido, por los puntos de la muestra, o sea, 64 por 16, y dividirlos entre 10, que son los centímetros de la muestra. Siempre va a ser igual, siempre vais a tener que multiplicar los centímetros que queréis conseguir por los puntos de la muestra entre los centímetros de la muestra, que normalmente siempre son 10, ¿vale? Entonces es muy sencillo. En nuestro caso tenemos 64 centímetros por 16 puntos entre 10. En total tenemos 102 puntos los que tenemos que montar. Entonces ya veis que sencillo, ya tenemos que empezar montando una cadena con 102 puntos. Pero ¿qué pasa si no tenéis 64 centímetros y tenéis, yo qué sé, 80? La multiplicación es exactamente la misma.
80 sería vuestro caso, los centímetros que tenéis que conseguir, los multiplicáis por el número de puntos de la muestra, que son 16, y lo dividís entre 10, en total 128. O sea, ya veis, la multiplicación es siempre la misma, no hay que complicarse la vida. Si sabes hacer reglas de 3, no tendrás que recordar esto porque te saldrá automático. Pero si no sabes hacer reglas de 3 y nunca habías oído esta palabra, no pasa nada, siempre es los centímetros que tienes que conseguir por los puntos de la muestra, entre los centímetros de la muestra, que casi siempre son 10, o sea, centímetros que tienes que conseguir por puntos de la muestra entre 10 y punto, no tienes que saber nada más. Con una calculadora sencillita o la calculadora del móvil vas a poder hacerlo sin problema. Y esta misma multiplicación vamos a hacerla para el resto de zonas donde tenemos que calcular puntos, como esos 16 centímetros de las delanteras, esos 32 centímetros de la trasera, los 6 centímetros del cuello y los 10 centímetros del hombro. La multiplicación va a ser la misma, en el caso de las delanteras 16 por 16 entre 10, en el caso de la trasera 32 por 16 entre 10 y así sucesivamente. Y los datos que nos dan estas multiplicaciones son los siguientes. Tenemos que de delanteras tendremos 26 puntos en cada delantera, 50 puntos de trasera, 11 puntos que tendremos que cerrar en el cuello y 15 puntos que nos quedarán de hombro. Y con las vueltas los cálculos son iguales, solo que en lugar de utilizar los puntos que tenemos en 10 centímetros, vamos a utilizar las vueltas que tenemos en 10 centímetros, que en este caso hemos visto y hemos contado que son 11. Entonces, vamos a ver con la altura total. En la altura total tenemos 24 centímetros, ¿vale? Eran 27, pero ya sabéis, solo vamos a contar los 24. Entonces, multiplicaremos los 24 centímetros por las vueltas que hay en 10 centímetros de la muestra, que son 11, o sea, 24 por 11 entre 10. Lo que eso nos indica que tenemos que montar 26 vueltas para toda la altura. Y haremos lo mismo para ver las diferentes alturas o las diferentes vueltas que nos va a llevar a alcanzar las diferentes alturas de nuestra chaqueta. Esos 12 centímetros debajo, esos 9,5 de la zona de la sisa hasta el cuello y esos 2,5 centímetros del cuello. Y nos dan todas estas vueltas que tenemos aquí. ¿Y cómo se lee todo esto a nivel de patrón? Pues se lee de la siguiente manera. Montamos 102 cadenas. Hacemos durante 13 vueltas esos 12 centímetros, ¿vale? El punto que nos corresponda. Entonces dividimos nuestra chaqueta en tres partes, 26 puntos o 16 centímetros por un lado, 26 puntos o 16 centímetros por el otro y en el centro dejaremos 50 puntos o 32 centímetros de la trasera. Después seguiremos tejiendo durante 9,5 centímetros o 10 vueltas hasta que empezaremos a hacer las disminuciones para hacer la forma del cuello. ¿Cuántas disminuciones tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que disminuir 11 puntos. Los dividiremos, dependiendo de la forma que queramos darle a nuestro cuello, en las vueltas que nos queden hasta conseguir esos 2,5 centímetros, que son 3 vueltas. Ya veis lo sencillo que es. En total nos quedarán 24 centímetros. En la trasera nos olvidamos de la parte del cuello y lo que haremos será 13 vueltas, ¿vale? Donde habremos dividido ya delanteras en traseras y luego haremos otras 13 vueltas o 12 centímetros. No os preocupéis que todo esto lo vamos a ver paso a paso cuando hagamos la chaqueta, ¿vale? Pero ahora nos queda algo, nos falta la manga, entonces vamos a traer la manga aquí y la dinámica es exactamente la misma, utilizando la misma muestra, todo es lo mismo. Entonces veamos a ver cómo va la manga. Tenemos el ancho, que es la parte de arriba, que su medida nos la da directamente la sisa, ¿vale? En la sisa teníamos 25 centímetros, que nos lo da pues esa medida que hemos tomado alrededor del brazo, que hemos dividido entre dos y hemos dicho que nos daba 12,5, bueno, pues esos son los 25 centímetros, que haciendo exactamente el mismo cálculo que hemos hecho antes con la muestra nos dan que son unos 40 puntos que tendremos que sacar directamente de la manga, ya lo veremos en el próximo tutorial con el paso a paso. Y después tenemos que medir el largo, ¿vale? El largo simplemente mides desde la zona de donde acaba el hombro de la chaqueta, ¿vale? Ahí, desde justo el comienzo del brazo hasta la muñeca. Un total de 20 centímetros, pero como veis aquí hemos puesto también menos centímetros después, hemos puesto que tenemos 18 centímetros. ¿Por qué? Porque también vamos a tener un bajo que vamos a hacer con otro punto. Así que tenemos en cuenta esas dos medidas, ¿vale? Entonces tenemos que esos 18 centímetros son 19 vueltas.
¿vale? Y vamos a tener que quedar al final en la muñeca con 17 centímetros porque queremos hacerle un poquito de forma a esta manga de la chaqueta. Si no queréis hacerle forma, podéis dejarla recta sin ningún problema. Estos 17 centímetros que tenemos que dejar al final nos dice que vamos a tener que quedarnos con 27 puntos. Lo que nos indica que si teníamos 40 y tenemos que quedarnos con 27, vamos a tener que disminuir 13 puntos por el camino. Ya veis, nos da hasta el número de disminuciones que tendremos que hacer. Luego ya las dividiremos las disminuciones dependiendo de cómo queramos que nos quede la forma de la manga. Os diré en nuestro caso cómo hacerlas en el tutorial con el paso a paso. Para los cálculos de todos estos puntos y vueltas, como digo, he utilizado la misma muestra, ¿vale? Y las multiplicaciones han sido exactamente las mismas que como hemos hecho con el resto de la chaqueta. Y solo nos queda una cosa, que sería el gorro. El gorro es simplemente un cuadrado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es medir la cabeza del bebé desde el cuello, la base del cuello, ¿vale? Donde acaba la chaqueta, hasta la parte más alta de la cabeza. ¿Vale? Y ahí a mí me salen unos 19 centímetros, le he dado un poquito más de holgura para que quede bien y para que valga durante un tiempo ese gorro. La anchura del gorro nos lo da ya la propia chaqueta, ¿vale? En este caso serán esos 66 centímetros que teníamos al principio. Como tendremos 64, haremos algunos aumentos para llegar a ese número de puntos. Así que ya veis, muy sencillo. Y con todo esto ya podremos hacer nuestra chaqueta. Así que id preparando vuestras medidas para el próximo día. Id calculando y haciendo esa muestra. Podéis adquirir vuestras lanas en www.patronarte.com, mi tienda online, y allí también tendréis, y os dejaré en su momento, el patrón paso a paso de esta chaqueta, así que vais a tener toda la información. Os dejaré en ese patrón paso a paso escrito, os dejaré las medidas estándar por si no podéis medir al niño, porque como me pasa a mí, pues muchas veces quieres hacer un regalo y no tienes un niño a quien medir. Bueno, pues os dejaré esas medidas estándar. En cuanto tenga preparado el tutorial con el paso a paso, lo dejaré aquí. Aquí ahora mismo os aparecerá el enlace, ¿vale? Si todavía no lo he publicado, pues no os aparecerá, pero bueno, en una semanita así calculo que podré tenerlo. Y no os olvidéis de que también tenéis ya que tener hecho el dinosaurio, ¿vale? Que hicimos la semana pasada. Con todo esto nos veremos la semana que viene para crear y disfrutar.